día. Pedro Andrade, arqueólogo acá en la Universidad de Concepción, nos acompaña como cada viernes. ¿Cómo estás con...? Bien, con calorcito, ¿cómo está afuera? Hace calor todavía. Pero no hay viento. No, no hay tanto Por eso viento. se siente como... Sí, se siente más encerrado. Sí, como que... Es que la humedad ayer, la lluvia... Sí. Medio extraño. Está extraño. Bueno, es Conce. Es Conce. Y no en la península Hualpén, que ahí tenemos la brisa marina. Hualpén. Así es. Hoy día vamos a hablar de la arqueología de la península Hualpén. ¿Tú conoces la península Hualpén? ¿Has ido a la península Hualpén? Sí, he ido. Pero apuesto que tú no sabes que hay muchos sitios arqueológicos de la península Hualpén. No, es que igual determinemos porque hablamos de península y acá como que nos mareamos un poco porque tenemos Chome, tenemos la desembocadura, tenemos harto. Está Rocoto, Rocoto, Chome, Perone, la caleta Perone, sí, ¿cierto? Y esa está no la conozco. Lenga por el otro lado. También. Y mira, cada uno de esos puntos que hay ahí es un sitio arqueológico que está registrado. Todo en la península de Hualpén. Ramuncho, que se me ha olvidado mencionarlo. Todos esos sitios están ahí. Y el último que se conoció en la península es el de Puente Industrial. ¿Podemos parar, señor director? Aquí nos quedamos... No, nos paramos. Oye, porque... A ver, vayamos ordenando el panorama acá, como dijo Arjona. Tenemos... partamos por... El más nuevo, el que más se pilló el año pasado, o este año, en febrero de este año, ¿ya? Fue cuando se estaba haciendo los trabajos en Puente Industrial. Y acá aparecieron unos esqueletos. Sí, recuerdo que se paralizó la obra. Que se paralizaron las obras y todo el tema. Sí, ya, sí. Y de ahí tú tienes un montón de sitios que se han encontrado de los 70s, 80s y 90s, en su gran mayoría, que están en toda la península de Hualpén, en Rocoto, ¿cierto? En la desembocadura. Y tienes acá en Chome, en Perone, Ramuncho, Lenga, y hay uno por acá que no está muy bien ubicado dónde está, pero que lo encontró la gente del Instituto de Antropología en los años 60, 70, ¿ya? Por aquí, en el sector de la refinería, que antiguamente se llamaba Petrodown. Sí. Por aquí, en alguna parte, y de hecho hay un recorte de prensa de esa época, que habla de que efectivamente acá encontraron un entierro también. Entonces todo este sector es un sector muy activo y muy rico en términos de materiales arqueológicos, y esto tiene doble importancia. Este es lo que yo te decía. ¿Del 69? El 69 se encontró esto, y esto no sabemos exactamente en qué parte está. Sabemos, cierto, que está en la península, pero no sabemos en qué parte exactamente de la península está. Ahora, la península de Hualpén tiene varias cosas que son interesantes de mencionar, porque esta península completita, ¿ya? Y Tumbes, ¿ya? Sí. Imagínate hace 6.000 años atrás. ¿Ya? Sí, pues no estaba la división que tenemos ahora. No estaba la división que estaba ahora. Y otra cosa que no estaba en esa época era toda esta parte. Esto no existía. El río Biobío llegaba por aquí y tenía una parte que se desembocaba por donde está la desembocadura de ahora, ¿ya? Y otra parte del río Biobío se metía por aquí. Y toda esta parte de acá de Hualpén, donde están la refinería, incluso donde está Talcahuano, eso no existía, eso era mar. La península de Hualpén y Tumbes, hace 6.000 años atrás, eran islas. ¿Te acordás que yo te dije, o sea, la Quiriquina siempre ha sido una isla? Sí. Ya, esto no siempre fue una península y esto fue una isla. Después empezó a bajar el nivel del mar y la tierra se unió y se formó la desembocadura del Biobío por donde está ahora. Entonces, cuando nosotros tenemos tantos sitios antiguos, Chome 1, que es un sitio que está acá arriba, en el alto de Chome, no está abajo en la caleta, está mucho más arriba, Chome 1 tiene fechas de 6.500 años de antigüedad. Es uno de los sitios más antiguos que tenemos en el Gran Concepción. Y si ese sitio ya estaba ocupado en 6.500 años atrás, quiere decir que la gente que llegó ahí, llegó navegando. Porque esto era mar. ¿Te fijas? Aquí no es que se vinieron caminando y entraron por acá, porque nada de esta tierra existía. Pedro, cuando hablamos y retomando temas que hemos hablado en estos capítulos, sitio arqueológico es cuando encontramos ciertos elementos y cómo cambia también al ser un sitio arqueológico. ¿Esta figura en qué consiste en sí? Mira, esto básicamente son conceptos operativos que a nosotros nos permite hablar de en cierto lenguaje común. Ahora, si tú me dices que yo te dé una definición de sitio arqueológico, eso literal es una pregunta de certamen. Me encanta. ¿Ya? Es una pregunta que ¿Aprueban o reprueba la mayoría? Es que depende de... Hay muchas
hay muchas definiciones de sitio arqueológico. Una muy básica, que es desde que los sitios arqueológicos son los lugares donde trabajan los arqueólogos, hasta que sitio arqueológico es cualquier lugar donde se encuentre evidencia significativa de actividad humana del pasado. ¿Ya? Sí, entonces, me acuerdo que había cuando tú encuentras mucho material, en este caso lo que se encuentra son restos de concha y restos de puntas de proyectil concentradas en un lugar, ahí, ¿cierto?, hablamos de un sitio arqueológico como por ejemplo el Chome. Ahora, si tú te fijas en la distribución de los sitios que hay en la península de Hualpén, tenemos muchos sitios que están cerca de la costa. Entonces, si esto lo pensamos como una isla, básicamente lo que tú tienes son distintos lugares que se van colocando alrededor de la isla como pequeñas caletas, que hoy día son las mismas caletas de Chome, caleta Lenga, Perone y así. ¿Te fijas? Señor director, ¿podemos poner nuevamente el mapa? Porque claro, tenemos varias que están ahí a la orillita y están todas como cerquita también. Sí, están todas cerca y en el fondo lo que tú tienes son sitios habitacionales como Chome 1 y tienes distintos sitios chiquititos alrededor que se articulan como satélites, ¿ya? Y que permiten ir a hacer ciertas actividades y volver a un campamento central. Acá, por ejemplo, en Rocoto 1 pasa eso. Rocoto 1 es el más grande y tú tienes sitios chiquititos alrededor donde la gente, ¿cierto?, va haciendo cosas y son como campamentos más pequeñitos. Y como tú indicabas que esto... 6.000... 6.500 Chome. 6.500... Chome 1. ¿Qué podemos deducir de esta época o sacar por conclusión de acuerdo a lo que podemos ir recopilando de estos lugares? Lo que hay acá, en la gran mayoría de estos sitios, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de estos sitios, son sitios que nosotros reconocemos del periodo arcaico. ¿Ya? El periodo arcaico son cazadores-recolectores que están obteniendo recursos del mar en este caso, pero de animales modernos. Esta gente no cazaba mamut, no cazaba grandes fauna ya extinta, ¿ya? Sino que es fauna moderna. ¿Ya? Ahora, toda la gente que vive acá en el periodo arcaico, te estoy hablando de 6.500, 7.000 años atrás, es gente que ya viene con una tecnología especializada para cazar y aprovechar los recursos del mar. Esta gente viene con un aparataje completo de pesca, de navegación, traen unas puntas especiales para cazar lobos marinos, son unas puntas talcahuanenses, unas puntas grandes. Entonces, esa gente que llega acá ya viene especializada, no sabemos de dónde viene, pero ya viene con una especialización en cazar y sacar cosas del mar. No sabemos de dónde viene, pero hay teorías. Sí, claro, o sea, lo más probable es que sean oleadas migratorias que vienen del norte. A lo que voy es que la gente que llega a instalarse acá no viene a probar cómo es el ambiente para después volverse. No, ellos ya venían adaptados con la explotación marítima y sabían explotar el mar, no estaban experimentando. A mí lo que me genera, no sé, dentro del desconocimiento también de esta área, pero como en primera instancia, ¿cómo llegan así dentro del, no sé, pues si a uno le pasan un pedazo de una balsa y no dura ni 10 minutos? Y lo otro, esa capacidad también de decir, no, nos vamos, bueno, depende también las condiciones de por qué se tuvieron que ir de su territorio y llegar acá y asentarse en este lugar. O sea, lo que pasa es que, como te digo, acá hay una búsqueda de nuevos sectores, de nuevos ambientes, y en este caso, si bien la península era una isla que estaba rodeada de cuerpos de agua dulce. Tenía río por aquí y tenía río por acá. Sí, yo estoy buscando acá en el mapa porque yo anduve en una laguna verde por aquí entre medio. Y claro, un parche nativo precioso y yo decía, oh, ¿y esto cómo? Y de hecho, si tú te paras acá, de hecho el año pasado yo fui a conocer Chome 1 con Hugo Varela, el gran Hugo Varela, le mando saludos. Y tú te paras mirando acá, tú ves todo lo que pasa acá abajo. Tú ves la caleta de Chome, contenido, un control de la bahía y del espacio que es espectacular. Acá cuando uno va camino a Chome, hay como una antena de telecomunicaciones. El sitio de Chome 1 está al ladito de esa antena. Ahora, de nuevo, acá, ¿cierto? Todos sabemos que esto es un santuario de la naturaleza, que está protegido y todo el tema, y que obviamente siempre tiene el riesgo de las inmobiliarias. Hemos sabido que han habido proyectos que se han querido instalar acá. Entonces, además de el valioso cierto ambiente natural que tiene esta isla, esta península actualmente, ¿cierto? También tiene este valor arqueológico
que vale la pena que se cuide, vale la pena que se conozca, porque yo sé que hay mucha gente que va de fin de semana a pasear a la desembocadura, o que en el verano, ahora que viene el verano, va a Ramuncho, va a Rocoto, ¿cierto?, a pasear, y que todos hemos ido para allá alguna vez. Sí. O vamos a comer alenga, ¿cierto? Eso no y está lleno. No hay como un marco, algo que diga, acá el perímetro, no, nada. Nada. ¿Por qué? Porque esa es una paradoja con la arqueología. Porque en el fondo, ¿qué es mejor? ¿Que el sitio se conozca o que el sitio quede para allá? Claro, porque si no, tomemos asiento para que Christopher se acomode. A ver, ahí vamos. Sí, porque si todos conocemos, todos van a querer ir y al final termina siendo más complejo. Porque en el fondo tú no sabes con qué intención va a ir la gente. Sí. Porque mucha gente piensa en sitio arqueológico y tiene una idea de que lloro. Claro, quiere ir a escarbar. Exactamente. Entonces, finalmente, aquí, ahora, todo este tema que estamos hablando se reduce a un problema de falta de educación patrimonial. Sí. De que en el fondo estamos al debe de que ese patrimonio es de todos nosotros y que tenemos que cuidarlo. Entonces, acá, ¿cierto? En la península de Hualpén, tú tienes y tú tienes todos los sitios en alto, no están los sitios en la playa, no están abajo, están en altura. Entonces, con esta idea de ir controlando el espacio y de ver qué es lo que está pasando, entonces los sitios tienen esa función de ser viviendas, de lugares de habitación donde la gente vive, pero también de avistaderos de casa. Y de ver, piensan que en Chome, en el siglo XIX, en el siglo XX, habían balleneras. Tipo. Entonces, lo mismo debe haber pasado en esa época, que transitaban ballenas por ahí, y la gente las debe haber avistado y las debe haber aprovechado eventualmente para consumirlas. Donde tú indicas esto de que nos falta esta cultura patrimonial y pensando en estos espacios que tenemos aquí tan cerquita, porque ¿a cuánto estamos? 35, 40 minutos, y la historia que hay detrás de esto, ¿cómo podemos ir bueno, esa es la idea de este espacio además, poder ir acercando estas temáticas, pero dentro de lo cotidiano y de lo que podemos ir haciendo también con nuestros cercanos, porque podemos, no sé, pues yo llegué a la casa y decir, oye, ahí mira, está este lugar arqueológico y no va a faltar, pero vayamos a ver qué onda, no sé. O sea, lo ideal sería que la península tuviese un sendero patrimonial, donde uno pudiera recorrer los sitios y en el fondo también que la misma comunidad de Hualpén se empodere de esto y se apropie de esto, porque los sitios son monumentos por ley, de eso ya lo hemos hablado, pero se transforman en patrimonio cuando la comunidad que así los acoge los valora como tal. Entonces, lo ideal sería que existiera, como por ejemplo en el norte, tú tienes que las comunidades locales de grupos de comunidades indígenas, me refiero, ellos tienen un sentido turístico de sus sitios y ellos los administran. Sí. Acá perfectamente podría pasar lo mismo, que del fondo una agrupación hiciera un circuito que conociera de los sitios, que estableciera un sendero, que se preocupara de cuidarlos, que se preocupara de protegerlos y contar la historia en sí, de que hace tantos años estaba pasando esto y cómo está ahora, y que es nuestra responsabilidad también mantenerlo y conservarlo por el tiempo. Mira, muchos años esas imágenes. Muchos años, sí. Pero con mascarilla. no tantos años en pandemia. Sí, pues ¿cuándo fueron a grabar la arqueología? ¿El 2020? La fuimos a grabar el 2020, sí. El 2020, sí. No, el 2021. Fue el 2021, ¿sí? Fue el 2021 que grabamos. Yo ya estoy perdida. Sí, bueno, igual, allí pasó también que cuando íbamos con Hugo de ida a filmar con el Chome 1, sin querer queriendo, encontramos un sitio nosotros que no estaba registrado. Íbamos en el auto, me acuerdo muy bien, íbamos subiendo hacia Chome, hay que subir y después bajar, pero íbamos subiendo donde está esta antena de telecomunicaciones que te digo yo, y de repente Hugo iba manejando y de repente yo paro, o sea, le digo, mira, allí hay un sitio, y paramos, tu ojo. Y efectivamente en el perfil del corte del camino se veían conchas grandes apareciendo del perfil, y después justo había unos vecinos al frente y yo decía, no, si esto estaba acá siempre. Y claro, pues, obviamente después informamos al Consejo de Monumentos de la existencia de ese sitio porque no estaba registrado. Entonces, la península de Hualpén tiene muchos sitios que a lo mejor todavía no se conocen y tantos que sí se conocen, que como dices tú son súper importantes y que nos hablan de la historia ocupacional de toda esta zona. Y que volvemos a lo mismo, mucha gente te dice arqueología el norte y tenemos arqueología, como decís tú, a 35 minutos. Me gusta esta que hacen aquí, no explotar tanto el cerebro, pero sí nos hacen tener otra perspectiva de nuestro entorno. Como siempre, Pedro Andrade, un gustazo que nos acompañe. Mío, todo mío. Y reiteramos ahí el correo electrónico porque tú indicas siempre si hay algún indicio de algo, ahí pueden consultar. pandrade.m@udec.cl